Buenos días, hermanos y hermanas. Voy a abrir la Biblia por Isaías 61, capítulo 1 y 1, 2, y dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, esto es un salmo profético ya de antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo con relación al Mesías, en el que el Mesías iba a venir a esta tierra y iba a anunciar el reino de Dios. Y de eso quiero hablar, no solo del reino de Dios, sino la misión que tiene la Iglesia para con el mundo y para consigo mismo. Al responder al llamado del Señor, cantamos con todo vigor y en el poder del Espíritu Santo. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién irás? Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel, Señor, y adorarte y alabarte y engrandecer tu nombre. Esta predicación, ante todo, es el testimonio de la misión cristiana. Los evangelistas han puesto sus recursos al servicio de Dios y ellos están sirviendo a la causa de Cristo y de nuestro Señor en distintos lugares. La palabra misión se deriva del latín que significa misión, y que también significa encargo, o también enviar con fuerza. Enviar con fuerza entendemos porque la misión de Dios a su iglesia, como la acción de plantar iglesias y establecer las iglesias según la teología de Pablo, de Paulina, de la misión de forjar discípulos según lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19, que ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio a toda criatura, al que creyere será bautizado. Sí, la evangelización o el evangelismo es una parte de la misión recibida por el Señor Jesucristo para su iglesia. La misión de la iglesia es más bien reconocer un campo de misión para plantar una nueva iglesia local, evangelizando a los que viven en ese lugar. La misión de la iglesia es no solamente quedarse en un punto estancada, sino mandar obreros que vayan a otros lugares a predicar para abrir nuevos sitios, para poder establecer nuevas iglesias y plantar una iglesia local en ese lugar, evangelizando a los que viven en ese lugar, para luego establecerlo como cuerpo viviente de Cristo a cada persona, hasta que lleguen a la madurez espiritual bajo la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Eso es lo que expresó el apóstol Pablo en Efesios 4:13. La acción misionera del apóstol Pablo, veremos que solo llevaba muchas personas a los pies de Cristo, sino que también buscaba establecerlo y constituir, como he dicho antes, una iglesia local. La única manera de entender la misión de Dios para su iglesia es participando cada uno de nosotros en ella. La misión es el encargo, como dije antes, de Dios como mensaje de redención a la iglesia para anunciar el evangelio del reino de Dios. En Juan 3:16 encontramos el amor de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues encontramos el amor de Dios revelado en su Hijo Jesucristo. Este es el principio fundamental de la historia de la redención. Dios pudo haber destruido al hombre por causa del pecado, pero conforme a su atributo de amor, inició un plan que tenía para con el hombre. El plan era para salvar a toda persona que aceptara su redención. Eso es lo que es la misión de Dios. La misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones, en todo lugar.
Mateo 28 y 19, comenzando desde Jerusalén, como dice la palabra de Dios, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros podremos comenzar en San Lucas, en Jerez, en el puerto, en Rota, en muchos lugares próximos. Hacer discípulos es llevar las almas a los pies de Cristo. Para vivir en la iglesia es la conversión del hombre a Cristo, y para vivir en adoración, comunión, evangelismo y enseñanza y servicio dentro de la misma fe, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La misión del evangelista es reconocer la necesidad que tiene de la tarea que tiene que desempeñar en el campo donde va a ir a predicar el evangelio. Después la iglesia debe de iniciar una obra una vez que se establece la predicación del evangelio, y establecerla y consolidarla en un lugar geográfico. Una iglesia local y la misión de Dios a su iglesia en el mundo es la razón de ser del evangelista. El evangelista tiene la razón de ser de que tiene que plantar y abrir iglesias en lugares donde no haya sido llegado el evangelio. Lucas 4, 18 y 19 podéis encontrar ese texto. En la Biblia encontramos que la redención para la humanidad es el plan y el propósito de Dios. Jeremías 3, 16 y 18. Y 2 de Corintios 5, 19. Dios se propuso redimir al hombre y también establecer su reino por Jesucristo. Los primeros 12 capítulos de Génesis constituyen el comienzo del plan de redención. Aunque a través del Antiguo y del Nuevo vemos el plan y el propósito de la misión de Cristo. Toda la vivencia del evangelista es el producto de un mensaje recibido para su vida basada en la gran comisión de Jesucristo para su iglesia, Mateo 28, 19 y 20. Que dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los evangelistas sí han logrado transmitir la visión de motivar a la iglesia local para que haga lo que Jesús consideró que la iglesia debería hacer, y que la iglesia es el agente de la evangelización. La iglesia es el agente de la evangelización bajo el poder del Espíritu Santo, porque necesitamos el Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios. En cuanto a la enseñanza, para orar, ofrendar y enviar a los llamados, y sobre todo ofrendar como iglesia para que vayan los misioneros y puedan llevar a cabo esa labor en los diferentes puntos donde vayan. En la evangelización hay que dejar todo, hay que dejar su casa, hay que dejar familia, hay que dejar comunidades por anunciar el reino de Dios. El evangelista se ha levantado de nuestra patria, pero iglesias que le vienen, no, si miramos Juan 20, 21, encontramos lo siguiente: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto significa, hermanos, que el patrón bíblico para los que salen a evangelizar en cuanto a lo que significa ser enviado es que Dios envió a su Hijo. El Hijo ha enviado a la iglesia, y es la iglesia quien envía a los evangelistas. Así que el Hijo, el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a la iglesia, y la iglesia envía a los evangelistas a poder predicar. La misión de Cristo es el modelo para la misión de la iglesia. Como envió el Padre, así también yo os envío. Esto quiere decir que la comprensión de la misión de Jesucristo, la iglesia debe deducir la comprensión de la misión. La iglesia local apenas comienza a despertar del sueño para considerar que es posible tomar una responsabilidad de ir a predicar el evangelio. De los que son llamados para ir, o por cuenta propia, sino bajo la cobertura de la iglesia local. Porque un misionero debe de estar siempre cubierto por su iglesia para evangelizar. Que no sea una iglesia que no sea entregada a ninguna denominación, sino que quede como autónoma, una autonomía propia para mantener la enseñanza de lo que debe de hacer y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos puso. También debemos de impulsar el evangelismo en algunas iglesias locales donde nos encontramos, y en
según los pueblos con quien nos toquemos trabajar, ahora afirmamos que en verdad el éxodo de nuestro comienzo es hacer evangelismo. Ha comenzado para entrar en Canaán, de plantar iglesias que envían evangelistas a las naciones. Este enfoque evangelístico, aceptado como revelación progresiva del llamado de Dios a la iglesia local para constituirse como fuente de alimentación de los miembros de forma permanente, para que estos miembros puedan proclamar la inescrutable gloria de nuestro Señor Jesucristo e involucrarlo al máximo de su potencia en la acción de la evangelización. La iglesia evangeliza en nuestra oración, que Dios quiere que oremos para que las almas se puedan convertir a Cristo. Recompensamos su eternidad a cada uno conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios nos ha dado un modelo para evangelizar, para impulsar nuestra acción evangelística. Es mediador mediante la oración, las escrituras y el poder del Espíritu Santo. Así es como podemos evangelizar. La oración, la escritura y el poder del Espíritu Santo. Así lo tomamos en apertura y también con humildad. Porque el campo de siembra es muy poco, pero los evangelistas, en el envío evangelístico, Jesucristo nos dio una promesa. Para nosotros, los que evangelizamos, esto es así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Esa es la promesa que el Señor le dio a los evangelistas, que estaría con Él y que recibirían poder. Dios quiere que plantemos iglesia con propósito dedicado a la evangelización, para alcanzar a las almas perdidas por causa del pecado y de la inmoralidad que tienen las personas. La verdad es que si hubiese tanta necesidad de enviar evangelistas para plantar iglesias, por la razón en la que la meta debe ser la de lograr un grupo de iglesias en la que cada miembro se tenga que mantener en contacto con sus parientes, con los más cercanos, con los hermanos, o bien consideramos que somos los más indicados porque la iglesia de Jesucristo son los más indicados para evangelizar. De ahí la importancia que tenemos de plantar iglesias para España o en otros lugares. En este tiempo, pues España está ubicada estratégicamente cerca de Marruecos. Apenas 12 kilómetros nos separa para ir y venir a Marruecos. Si logramos plantar iglesias allí es todo un éxito, ya que la doctrina de ese país es diferente a la nuestra, a la del cristianismo. Cuando hablamos de lo último de la tierra se refiere al aspecto geográfico del mundo. Es lógico porque cada pueblo hay personas que viven en ese lugar. No importa cuántas sean, pero lo último de la tierra siempre tiene que ver con la profecía de Jesús cuando dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay dos palabras muy significativas de importancia. La palabra mundo, que recibiréis en lugares geográficos, y la palabra naciones, que se refiere a las personas. Podemos decir que las personas de todos los lugares geográficos tienen que oír el mensaje salvífico. La palabra predicar no significa que tiene que ser salvo, sino anunciamos como el evangelio del reino. Y lo último de la tierra incluye personas de los lugares más difíciles de llegar en el evangelio, y significa el punto más difícil para llevar el evangelio a otras culturas, lenguas, que todavía no han escuchado de Cristo y de su plan de salvación. Muchas iglesias no piensan en lo que significa lo último de la tierra. La explicación es sencilla, porque el pensamiento es ir alrededor de creer o de poder salir de su pueblo, y esto para muchas personas es un error si no lo hacen. Debemos ser los líderes cristianos, aún con el control y la autoridad, y ese pensamiento no viene de Dios sino del engañador.
el dueño de este mundo. ¿Y sabéis quién es? De Satanás, quien ha confundido la mente de muchos siervos de Dios, haciendo creer que no es posible cruzar nuestra frontera para el envío del Evangelio. Lo que sucede en el fondo es este pensamiento, es que en realidad no tenemos la fe suficiente para ir a predicar el Evangelio del reino de Dios. El asunto de enviar evangelistas y apoyar espiritualmente y moral y económicamente no depende del Estado, porque el Estado no te va a amparar para ir a predicar, sino de los miembros de la Iglesia. Y de la Iglesia mismo, es decir, si la Iglesia es evangelizadora, pero porque existe hombre capaz de ir a predicar sin temor ninguno, y porque la necesidad espiritual nunca disminuye, sino que al contrario, siempre aumenta nuestra acción. En San Lucas, por ejemplo. Mas Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. Como digo antes, nuestra acción en San Lucas, y me estoy refiriendo al trabajo de la Iglesia de evangelizar. El poder de evangelizar en los pueblos cercanos, si la Iglesia está dispuesta a ir al campo para trabajar en el reino de Dios y proclamar su palabra a todos los desamparados y oprimidos por Satanás y esclavizados por el poder de la drogadicción, o como dice el teólogo Bruner respecto a la Iglesia, existe para la misión como el fuego existe para quemar. La Iglesia existe para la misión como el fuego existe para quemar. También cabe reconocer lo que dice el lema evangélico: la Iglesia que no hace misión se fosiliza. La Iglesia que no hace misión se fosiliza, o sea, la Iglesia que no hace misión está muerta espiritualmente. Si en nuestro caso lo que estamos haciendo es lo que Dios nos ha dado, y es por eso no cambiamos, porque creemos que Dios nos ha dado cierta claridad para predicar el Evangelio y para hacer evangelismo. Debe quedar claro que esto no es patrimonio de la Iglesia, sino que es Dios, y Dios es el único dueño de la evangelización. Fue la causa que debe de impulsar al cristiano a predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Es un reto de verdadera fe y confianza en el Señor. Que nunca limitemos la acción de Dios a nuestros cálculos mentales, pues eso tiene la bendición de Dios para su pueblo, la extensión evangelizadora. El impulso evangelizador hace que nuestro corazón tenga pasión por la alma. Y sin Cristo hay miles de personas vagando sin conocer al Cristo de la gloria. Recordemos la expresión del evangelista Lucas en el capítulo 19, versículo 45, citando las palabras de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesucristo lloró por Jerusalén al verla en la situación en que estaba. Este texto nos lleva a pensar en el gran amor que tiene Jesús por Jerusalén y por todos los que viven, y que significa que nosotros hoy en día no podemos hacer una obra seria si no es por el llamado de Dios. Y el llamado de Dios se evidencia en dos razones. Primero, amor en el lugar geográfico de un pueblo soberano. Y segundo, amor a las personas de ese lugar. El amor en ese lugar y a las personas no significarán en muchas oportunidades lágrimas de sangre, porque hay muchos sacrificios y ir a muchos sitios para predicar el Evangelio, porque te vituperan. En las cárceles incluso te escupen, te patalean por predicar el Evangelio. Hay muchos hombres que están en países como Afganistán, Pakistán, y que sufren las consecuencias de poder predicar el Evangelio, y que tienen que hacerlo a escondidas, porque si no son metidos en las prisiones y encarcelados. Es urgente predicar el Evangelio. Y yo alabo a esos hombres que van a esos lugares
a predicar el Evangelio. Esos lugares tan cerrados como es Afganistán, Pakistán, o como puede ser Corea del Norte, y todos esos lugares tan discriminatorios. El amor por ese lugar y las personas no significa que muchas oportunidades, las lágrimas de la siembra. Jesús amó y lloró por la necesidad espiritual de las personas, porque es el evangelista por excelencia. Jesús es el evangelista por excelencia. Toda la acción no debe de llevar a comprender que en muchas ciudades de nuestro país necesita urgentemente sentir nuestra presencia del poder de evangelizar. Ahora es de vital importancia hacerlo. Hacer tarea de evangelización en el mismo corazón de cada ciudad. Cuando hablamos de ir al corazón de las ciudades, nos referimos a llevar el mensaje a los políticos, a todas las eminencias, con el mensaje a los profesionales, a los que tienen representatividad en la esfera social de una ciudad. A las siguientes consideraciones podemos ayudar y cumplir una buena tarea. Primero, dar lo mejor. Para la evangelización no solo es necesario, sino importante dar lo mejor que tenemos y lo mejor que hacemos con nuestras acciones, y hablando del factor humano como el financiero, por toda la expresión. Dios siempre ha desarrollado su misión con acciones de primera, cuando en Juan 3:16 dice: amó Dios al mundo. Es porque amó, fue de primero y en primera para con el hombre perdido. Como su amor fue de primera en el primero, por eso dice: Dios a su único Hijo, Cristo Jesús, no vino para amar en segunda, sino en primera. Y esto es lo que debemos comprender para evangelizar. Yo voy a terminar, porque a veces todo lo que tenemos es lo que debemos de dar para evangelizar. Esto es lo que los cristianos locales debemos comprender ahora y dar para la evangelización. Por esto la enseñanza evangélica ha sido siempre, primero, hacer presencia evangélica. De primera, como para el Señor. Segundo, mostrar un mensaje de primera, como es la palabra de Dios. Y tercero, hacer metas de primera para la misión evangelística. Debemos de hacer metas, debemos de hacer que la presencia evangélica esté en los pueblos, debemos mostrar el mensaje de Jesucristo y debemos plantearnos metas para poder ir a ciertos lugares y consolidar y abrir iglesias. Que Dios bendiga. Esa es la palabra del Señor.